Les damos la bienvenida al primer episodio del podcast Calladita no es más bonita. Mi nombre es Kalina Quiroz, soy funcionaria de la Defensoría de los Habitantes y del equipo que les va a estar acompañando en este espacio. Este podcast es una iniciativa de la Defensoría de los Habitantes con el apoyo de la entidad internacional Red Unidas, que busca hacer conciencia sobre las diferentes manifestaciones de violencia que vivimos las mujeres y cómo en colectivo podemos trazar la ruta para nuestra protección. El nombre de este podcast, Calladita no es más bonita, no es casual. Es el antagónico de la popular frase machista, calladita es más bonita. Esa frase que muchas escuchamos al crecer y que no es más que una connotación de sumisión y de no expresar nuestras opiniones. Calladita no es más bonita es un espacio para alzar nuestra voz y poner un alto a ese mandato que nos dice que debemos ser bonitas y lo bonito entendido como ser calladas y sumisas. El título de hoy no es normal, es violencia. Y es que cuando pensamos en violencia contra las mujeres, muchas veces las asociamos a golpes físicos y a su máxima expresión, los femicidios. Pero esta es solo la punta del iceberg. Hay muchos tipos de violencia que están normalizados y que no los reconocemos como tal. Y de eso vamos a hablar hoy con Angie Crucian Lambert, defensora de los habitantes, y Alejandra Mora, secretaria de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, a quienes agradecemos su presencia hoy. Para abrir el espacio, le damos la palabra a la señora defensora. Bueno, Kalina, Alejandra, realmente un gusto estar acá conversando con ustedes sobre este tema tan fundamental, no solo para las mujeres, fundamentalmente para las mujeres, pero para las familias, para nuestras comunidades, que es la violencia de género. Realmente en Costa Rica, bueno, desde la Defensoría estamos sumamente preocupados por el incremento tan sustancial en las cifras de violencia contra las mujeres. Como decía, la máxima expresión que es el femicidio, que ha incrementado al nivel de que el 2025 se ha convertido en el segundo año más violento contra las mujeres. Y digo realmente el segundo año con la potencialidad de que se vuelva el primero, porque a pesar de que hubo 36 femicidios en el 2025, hay 28 casos que aún no han sido definidos, que no han sido resueltos. Así que perfectamente ese número puede incrementarse. Y eso habla de una cultura que no ha logrado ser empático con las mujeres, no ha logrado darle el valor a la vida de las mujeres, a las voces de las mujeres, y por eso este espacio es tan fundamental. Realmente para la Defensoría hemos identificado varios temas que nos preocupan, el hecho del incremento también de la tendencia y las cifras de tentativas de feminicidios también. Realmente en los últimos 5 años han habido más de 500 tentativas denunciadas ante el Ministerio Público, pero también las estadísticas oficiales nos dicen, incluso del Sistema Unificado de Medición de la Violencia de Género, nos dicen que hubo más de 1.077.000 denuncias puestas, por ejemplo, al 911, que es una de las medidas que tenemos a nivel nacional para poder hacer las alertas tanto a la policía como también informarnos en casos de que estemos experimentando algún tipo de situación de violencia. Y eso nos dice que definitivamente el país tiene que no solo entrar en un proceso de diálogo, ¿verdad?, entre nosotras, entre las mujeres, pero también con los hombres, con los jóvenes. Tenemos que abrirnos a la discusión y ser más empáticos, poder conversar entre pares y también nosotros desde la institucionalidad abrir el diálogo para que los habitantes conozcan cuál es la realidad que están viviendo las mujeres en este país. También conozcan cuáles son los mecanismos para poder defenderse, cuáles son los mecanismos o el sistema que tenemos de protección, que es muy, muy amplio. De hecho, tenemos muchísimas leyes, programas como el Plan OVI, política pública, realmente. Bueno, y me encanta que Alejandra esté aquí para contarnos también qué ha pasado a nivel regional, porque Costa Rica también ha sido líder a nivel regional, pero ciertamente a pesar de todos estos avances, las mujeres siguen estando en una situación de vulnerabilidad muy grande, y por eso necesitamos un sistema, una institucionalidad robustecida que realmente pueda ofrecer
mecanismos de protección. Así que sí, me encanta la posibilidad de que la Defensoría tenga este espacio de diálogo y que podamos sensibilizar a los habitantes en general, pero sobre todo a las mujeres. Y es que sobre esta sensibilización existen conductas que hemos normalizado, ¿verdad? Hay conductas en los espacios laborales, en los espacios educativos, en nuestras familias, pero que son violencia. Entonces, ¿cómo podemos identificar, Alejandra, decir, no, esto no es normal? Esto no me gusta, esto es violento? Bueno, yo primero agradecer a la defensora Angie por esta iniciativa. Gracias, Kalina, por estar facilitando este proceso. Sin duda alguna que la Defensoría coloque el énfasis en la violencia contra las mujeres tiene que ver con una coyuntura no solamente en el país, sino en la región. Hay muchos tipos de violencia, pero esta es específica y es específica contra la mitad de la población, lo que no es menor. Por eso hay que poner un énfasis importante y me fascina el nombre que han encontrado, porque la única forma de entender lo que está pasando con las mujeres es colocar en la voz de ellas su mirada, sus necesidades. Y aquí, en relación con los datos, y antes de referirme un poco a lo que Kalina me decía, me preguntaba, es evidente que lo que está sucediendo tiene que ver con una región muy compleja. Es la más violenta, es nuestra región. Y lo que sucede específicamente con las mujeres es que pierden la vida en esta batalla por el derecho a vivir libres de violencia. Imagínense que nosotras, los datos que existen regionalmente es que cada 2 horas una mujer pierde la vida. Pero además hay otro montón de formas de violencia, porque es muy fácil identificar cuando una mujer ya no está con nosotras. Pero cuando ha vivido una serie de elementos adicionales en ese proceso, como la violencia sexual, y esos son 800,000 casos en la región, o la violencia contra los niños y las niñas, que tiene que ver ahí cuando esta niña luego llega a ser mujer y qué significa con su vida llena de dolor y de violencia. Son 500,000 casos. Lo que está sucediendo ahora con la violencia digital, que es la nueva entorno donde opera la violencia y donde se habla de que más de 90% de las mujeres, 70% de las mujeres han experimentado alguna forma de violencia en línea. Entonces, bueno, yo creo que cuando uno tiene estos datos en la región y tiene los datos que te mencionó la Defensoría para Costa Rica, tiene que poner un énfasis en esto y este esfuerzo, por eso lo estamos acompañando como Comisión Interamericana de Mujeres. Es evidente que cuando hablamos de violencia hablamos de un daño, de un sufrimiento que se da por el hecho de ser mujer. Tiene rostro de mujer. Y esto que a veces parece difícil de entender es lo que nos permite entender por qué es tan invisible. Porque en todas las sociedades, sucede en Estados Unidos, sucede en China, sucede en Costa Rica, sucede en Europa y tiene el mismo mecanismo. Y el mismo mecanismo es una forma de control y de poder. Y entonces lo que sucede es que está enquistado en la sociedad, en la construcción de nuestra sociedad. Y entonces por eso es tan difícil verlo, como no dejar de verlo como algo normal, porque es parte de la foto de lo cotidiano y la llamada a dejar de verlo como normal es lo que corresponde. Y entonces, bueno, en este esfuerzo por hacerlo visible, lo más importante de señalar es, bueno, que la violencia hace 30 años empezaba en el espacio de lo doméstico, era la que podíamos atender. Yo era abogada en aquel entonces cuando abríamos la primer defensoría en manos del Ministerio de Justicia y atendíamos a las víctimas de violencia. En aquel momento lo que sucedía es que lo público y lo privado era dicotómico y nadie atendía lo que pasaba en las casas. Luego vino Belén do Pará, que es la convención más estratégica realizada por
por la Comisión Interamericana de Mujeres y que ha cambiado el escenario, digamos, jurídico. Y ahí se empezó a atender de mejor manera lo que sucedía con las mujeres. En ese entorno de la violencia y lo que hoy entendemos 30 años después es que viene un continuum donde la violencia es el mismo ejercicio de poder, pero se va mutando con ropajes distintos a los distintos espacios. Entonces viene la violencia en los espacios públicos. Entonces no puedes pasar por un parque sin que tu integridad física corra peligro. Se muda al espacio de lo político. Entonces las mujeres que toman decisiones son víctimas de violencia para acallar su voz. Se muda al espacio de lo digital, para que en ese entorno que no tiene ciberseguridad para la integridad de las mujeres, entonces se violenten los cuerpos y la integridad de las mujeres. Es decir, se viene trasladando el mismo ejercicio, pero con distintos espacios, y por eso entonces la violencia va adquiriendo una dimensión absolutamente enorme y lo que hace es la dificultad de poder visualizarla y de entender qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, ¿cómo hacerla visible? Belén do Pará y las leyes nacionales nos dan una serie de instrumentos, nos dicen en qué consisten, nos estamos identificando las distintas manifestaciones para que las mujeres que tienen alguna duda en relación con lo que les está sucediendo puedan realmente señalar, bueno, aquí hay un ejercicio de poder, aquí hay un ejercicio de control, y además dejar de decir que hay una justificación a eso. No son celos, no es amor excesivo, no es que es poquita cosa lo que está sucediendo, es violencia, y así lo ha identificado la normativa internacional y la normativa nacional, y las mujeres tenemos que aprender a identificar cuándo nos está sucediendo con estos detalles, y digo que la clave es los ejercicios de poder y los ejercicios de control que hacen que contra mi voluntad yo tenga que hacer una serie de elementos o sufrir la disciplina y el castigo y la violencia sobre mi cuerpo y sobre mi vida. Alejandra, entonces para las mujeres que nos escuchan y nos ven, si estoy en una relación de pareja y este hombre me dice cómo vestir o cómo no vestir, si por ejemplo yo no quiero tener relaciones sexuales pero me obligan, si me limitan mi círculo de amigos, esto es violencia contra la mujer. Así es violencia porque lo que está haciendo es negando la voluntad de la otra. Está sobreponiendo su necesidad y su voluntad sobre la otra persona. Y así como hablamos, y en la región y Costa Rica tiene una gran reflexión sobre democracia, que significa que todos somos igualititos, que es muy importante la voz de cada uno. Esa democracia debe llevarse a todos los espacios. Y en el hogar, el que exista una persona que tenga preeminencia en la toma de decisiones que involucren la vida de la otra. Cuándo tener relaciones sexuales y de qué tipo. Cómo vestirme. ¿Cuáles amigas puedo llevar a la casa? ¿Me corto el pelo? No. ¿Uso un vestido de esta forma o de otro? Esas son decisiones de una autonomía profunda de cada persona. De manera que a quien no le guste al frente podemos negociarlo, pero no exigirlo. Y a través, además, de una forma disciplinar como la violencia. Y también existe la violencia patrimonial. Es también el decirme a mí cómo yo tengo que invertir también mi dinero. Bueno, yo diría que hay muchos tipos de violencia. Las primeras que iniciaron con Belén do Pará fueron la física, la sexual
y la psicológica. Era mucho más fácil ver la física porque tenía moretones, porque tenía elementos de daño visibles. En la psicológica era emocional, era un daño en la autoestima y en la estabilidad emocional de las mujeres. A partir de ahí y de la violencia sexual también, que es la libertad sexual, ¿verdad? Empiezan una evolución constante. Este es un concepto que se ha venido mutando y que ha venido ampliando las distintas manifestaciones. Empieza la violencia patrimonial, que es la sustracción o destrucción de bienes propios o comunes. Yo recuerdo haber llevado un caso de una mujer que tenía una ollita que se la había dejado a su mamá y él sabía que era muy importante para ella porque era lo único que ella tenía de herencia de su madre, se la despedazó. Ahí, aunque no tenía un valor económico tan importante, tenía un valor significativo y esta es violencia patrimonial. La violencia económica sí es privar de recursos y hay mucho de las de pensiones alimentarias y todo eso está asociado a esta violencia económica. La violencia simbólica, que tiene que ver con todos los ejercicios y representaciones sesgados y estereotipados de las mujeres y donde nos ponen en situaciones de vulnerabilidad y de discriminación. Está la violencia en los espacios públicos, pasar por un parque y que tengamos que sufrir los improperios que nos dicen. El acoso callejero. El acoso callejero. Defensora, por favor, ponga usted los ejemplos que estoy segura que llegan cotidianamente a esta defensoría. Y sin embargo no llegan tantos como quisiéramos. Realmente es parte del por qué estamos acá. Visibilizando en efecto los diferentes tipos de violencia que existen, porque sé que en la cotidianidad y también a nivel de entornos más comunes solemos solo hablar de un tipo de violencia, en efecto la física, ¿verdad? Pero si no lo vemos materializado en un golpe, pensamos que no existe y en efecto sí existe. Y aún más todos estos estereotipos de por qué las mujeres tienen que divulgar lo que está pasando dentro de las casas, ¿verdad? ¿Por qué sacarlo del entorno familiar? Porque tenemos que poder resolverlo en el entorno familiar. Por eso es importante, porque realmente llega un punto de que, bueno, es que lo que tenemos derecho las mujeres de vivir plenamente, de tener un plan de vida pleno, ¿verdad? Y que eso no va a depender en efecto de limitaciones por parte de ya sea el marido, del hijo, del tío, o sea, realmente también decirlo, no es solo la pareja sentimental, que pues sí, lamentablemente, por lo menos en el país ha sido el incremento de los femicidios y las denuncias por abuso y demás es por parte de la pareja, pero también hay otras personas dentro de una visión más ampliada, ¿verdad? Que de hecho Costa Rica ahora en buen momento amplió la perspectiva de quiénes son las personas que pueden ser agresoras en un contexto de violencia intrafamiliar, por ejemplo, que no es solo la pareja, ¿verdad? Puede ser cualquier persona dentro del círculo familiar, y por eso es importante mencionarlo. También algo que estamos viendo en Costa Rica que nos preocupa muchísimo es el incremento de la violencia también por el tema delictivo, ¿verdad? Por el incremento en la participación del crimen organizado y cómo las mujeres también estamos siendo ya sea víctimas directas o colaterales de esa violencia. Y en Costa Rica el incremento ha sido, bueno, terrible, y también las mujeres que quedan también, que son familias de las víctimas, ¿verdad? Y ese impacto que queda en la familia, eso de también el miedo que están teniendo las mujeres, donde ya sea el hijo o el marido, fueron asesinadas y ellas quedan con ese miedo de tener amenazas también por el mismo entorno, ¿verdad? Entonces, realmente son muchas las nuevas situaciones que están viviendo las mujeres, ya no solo el tema de la intrafamiliar, sino también, en efecto, por el incremento del crimen organizado, pero también de los discursos de odio, también en redes sociales, como bien decía Alejandra, que han incrementado muchísimo y que están impactando particularmente a las mujeres. Ya Naciones Unidas lo ha venido diciendo por años. Y entonces, en efecto, son muchos ya los temas que tenemos que poder discutir abiertamente
para que podamos buscar soluciones conjuntas. Yo sé que a veces es difícil también en entornos, por ejemplo, particulares desde la... Wow. También desde la interseccionalidad, es importante decirlo. Uh-huh. En los contextos de familias, por ejemplo, pertenecientes a grupos étnicos, donde es un tabú hablar de las violencias, ¿verdad? Es un tabú. Entonces es importante decirlo también. Y entonces para ambas, identifico la violencia en el seno de mi hogar, de mi familia. ¿Cómo lograr alzar la voz? ¿Cómo lograr buscar esa red de apoyo comunal, institucional, familiar? ¿Cómo? ¿Cómo para las mujeres que nos escuchan decir, aquí estamos para ustedes? Bueno, yo creo que lo primero es decir que en efecto Costa Rica ha hecho un esfuerzo importante de establecer legislación. Tenemos que conocer nuestras leyes, ¿verdad? De establecer institucionalidad. Tenemos el INAMO, el Instituto Nacional de la Mujer, que hemos insistido en la necesidad de fortalecerse, de que esté más presente en los territorios, de que las mujeres sientan que es una institución de puertas abiertas, que esté financiado correctamente también para que pueda en efecto implementar las medidas que se han definido, por ejemplo, que los albergues estén bien financiados y que sean accesibles para todas y todos las niñas y las mujeres que lo necesitan. Pero también fortalecer el sistema como tal, ¿verdad? Porque no es solo el INAMO, también hay toda una red interinstitucional que tiene que estar vinculado, ¿verdad? También, por ejemplo, cuando hablamos de la violencia contra las niñas, tenemos que saber que hay otras instituciones que tienen que ver, como el PANI, el Ministerio de Educación, las mismas escuelas, los colegios, los educadores tienen también un rol que cumplir. Por eso decimos que no solo se trata de la decisión particular de la persona que vive la violencia, sino también del entorno comunitario, ¿verdad? Y por supuesto, otras instituciones como el 911, que realmente es la fuerza pública, existe dentro del país todo un sistema protector que lo que busca es darle opciones a la mujer para que pueda salir de ese círculo de violencia, que es lo más difícil, ¿verdad? Poder tomar esa decisión de salir del círculo de violencia y entender que a pesar de que se pueda solicitar una medida de protección, que por cierto, valga decir que han incrementado sustancialmente las solicitudes de medidas de protección en los últimos años. De hecho, el 2025 creo que fueron 15,000 solicitudes que se hicieron en Costa Rica, y que entonces que cuando las mujeres decidan dar ese paso, entonces que la institucionalidad pueda responder diligentemente. Y por eso la Defensoría ha sido muy insistente de que no puede haber ningún tipo de limitación, ningún tipo de impedimento cuando una mujer solicita apoyo para que se le brinde. Y en ese sentido, por ejemplo, la fuerza pública también tiene que estar muy atenta de cuando se hace una denuncia, poder diligentemente atenderla en el momento, porque es parte de que dentro de la comunidad entendamos de que cuando en efecto se hace una denuncia, la institucionalidad va a saber responder, ¿verdad? Y no esta creencia de que realmente no vale la pena hacer las denuncias porque nada va a suceder, ¿verdad? Y que lamentablemente sabemos que han habido en efecto casos donde se han solicitado medidas y no se han dado o no han sido efectivas y lamentablemente terminamos en una situación de femicidio. Así que ahí sí existe una responsabilidad importante de las instituciones públicas de ser más efectivas a la hora de poder brindar ese apoyo a las mujeres. Sí, me encanta que la Defensoría ponga ese énfasis porque es el ejercicio de control, además de la Defensoría, sobre la idoneidad de la respuesta de las instituciones. Yo quisiera poner un poquito el énfasis también en las mujeres, en la posibilidad de identificar cuando están en los ciclos de la violencia, porque lo que sucede con la violencia es que no es una constante, sino que es un ciclo
en el cual hay periodos de receso, de acuerdos, de que está entendiendo la situación y entonces no está sujeta a esa tensión cotidiana. Pero hay episodios en los que la tensión va ascendiendo hasta llegar a episodios ya de violencia física y esto. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay un elemento muy importante y es decirles a las mujeres que tienen que aprender a reconocer estos ciclos y verlo como parte de un ciclo. No es que está resolviendo el tema, sino que bajó la tensión y que eso de nuevo va a volver a subir y que cada vez que vuelve a subir el entorno, la tensión y el ejercicio de violencia muchas veces recrudece. Y por eso es tan importante entender esto. Cuando sucede es cuando tiene que acudir y hay que acudir en primer lugar a terceras personas para poder estar acompañadas, porque es muy fuerte enfrentarse a una institucionalidad que debería estar preparada, porque tenemos los instrumentos jurídicos poderosos, pero a veces las personas operadoras del derecho no necesariamente están entendiendo tanto la dimensión de esto, no entienden por qué llegó ayer y quitó la denuncia hoy. Tiene que ver con este ciclo y por eso la institucionalidad también tiene que aprender esto. Pero cuando uno puede recurrir a un tercero, a una amiga, a una persona para contarle lo que está sucediendo y que también me ayuda a interpretar lo que estoy viviendo y que además se trata de un tema de derechos, no es otra cosa, no es que porque me ha venido pasando es normal que siga pasando. Y perdón, la Alejandra, otra, que sí. me interrumpa. También yo como hermana, como amiga, tengo también que entender esto del ciclo. Porque Sí. también yo puedo decir, hoy vino, la escuché, la aconsejé y mañana otra Así vez es, y que le gustan. Le gusta que Ajá. Entonces, bueno, yo lo que creo es que tenemos que ser tan respetuosos de este proceso y darle los mejores ejemplos. Es decir, todas conocemos a personas que han sido víctimas. Todas nosotras hemos sido alguna vez víctima de violencia. Y aquí la máxima es que cuando alguien calla la violencia, otra persona gana. Y son los perpetradores que van a seguir ahí impunemente haciéndolo. Pero también gana la impunidad, que es muy compleja, porque en una sociedad que no es capaz de sancionar las violencias, lo que hace es dejar un espacio libre para que se siga perpetrando y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces las voces de las mujeres son muy importantes. El acompañamiento de los vecinos. No puede ser que yo oiga que algo está sucediendo en los vecinos de la par y que yo no intente llamar a la policía para que pueda intervenir en esto si es que yo no quiero hacerlo, porque además no tengo las herramientas para hacerlo, pero sé que la policía tiene las herramientas. No puedo pasar desapercibido eso, igual que veo tráfico de drogas en el barrio y llamo inmediatamente al 911 para que lleguen. La violencia es un delito, es un crimen, y por eso también tiene la comunidad que estar organizada y tener una sensibilidad y empatía frente a las víctimas y entender que si no ha llamado ella misma es porque no puede, porque su voluntad está afectada en esa dirección. Y la otra, y me sumo a la Defensoría, es que hay que tener una institucionalidad muy fortalecida. En eso hay muchos instrumentos. Yo decía que más de 200 instrumentos en la región que han transformado el imaginario jurídico, han transformado el Poder Judicial, han transformado los órganos de control en relación con este tema. De manera que las mujeres tienen que entender que sí hay instrumentos jurídicos, que hay que demandarlos, que hay que exigirlos, que hay métodos también de exigibilidad y de control. Y el rol de los mecanismos de adelanto de los derechos de las mujeres ha sido fundamental en la región. Ha sido fundamental porque son quienes diseñan la política pública y quienes hacen en el marco de los mecanismos de seguimiento
seguimiento a lo que sucede y articulación entre los distintos poderes, de manera que esto se tiene que seguir implementando en toda la región. Y por supuesto que también el rol de los órganos de control, de poder identificar dónde están los grandes nudos, los desafíos, los vacíos, y que el sistema le funcione a las mujeres, le funcione a esta forma de violencia específica con elementos totalmente distintos. No es lo mismo que lo que se da en un accidente de tránsito y se pelearon y tuvieron un enfrentamiento. No es lo mismo que el robo de una máquina. Tiene que ver con una trayectoria compleja que vulnerabiliza y que hace un determinismo en la voluntad que no tiene la capacidad para actuar de la misma forma, por lo que los acompañamientos son importantísimos. Y para cerrar y terminar con esperanza, ¿qué le dirían a esas mujeres entonces que sienten ese miedo de hablar o de denunciar? Que les estamos diciendo existen los instrumentos para hacerlo, pero aún así tengo aquel miedo de dar el paso. Bueno, yo siempre reivindico esta frase de una organización de la sociedad civil regional, por cierto, la UNECA, que su eslogan es: buscamos voces que acallen el silencio. Yo creo que eso es fundamental, saber que no estamos solas, saber que no somos las primeras y lamentablemente probablemente no vamos a ser las únicas, y que en efecto tenemos la fuerza y existen los mecanismos para poder defendernos, levantarnos y seguir adelante y poder desarrollar nuestras vidas plenamente. Yo creo que eso es fundamental. También creo que es fundamental tener estas discusiones con los hijos, con las hijas también, porque a veces muchas mujeres lo que plantean es el temor de dejar los círculos de violencia por los hijos, ¿verdad? Porque los hijos merecen vivir en un entorno familiar. Y eso es un concepto erróneo, porque los hijos y las hijas también sufren por ver a sus madres en estas condiciones. Entonces yo realmente creo que los tiempos han cambiado. Las mujeres ahora tenemos muchísimas oportunidades de desarrollarnos de la forma más plenas y merecemos vivir libres de violencia, merecemos poder sobrevivir, desarrollarnos económicamente y tener un proyecto de vida pleno. Y no quiero terminar sin decir esto, cuando yo hablo también de la exigibilidad y el deber de debida diligencia de las autoridades, no solo son de las policiales, sino también de las judiciales, ¿verdad? El rol del sistema judicial en la garantía y en el cumplimiento de la ley es fundamental. Entonces también ese llamado desde la Defensoría a las autoridades judiciales de que también tenemos que ser parte de este cambio cultural que estamos buscando para la sociedad costarricense. Y sin duda termino diciendo a las familias que sobreviven del femicidio, el femicidio también, que es importante escucharlas, acompañarlas, ayudarles y sobre todo que la institucionalidad, en este caso particularmente el INAMU, pueda garantizar no es resarcimiento, jamás va a ser resarcimiento, pero esa ayuda, ¿verdad? Y ese seguimiento, sobre todo si existen personas menores de edad, personas adultas que dependían de la mujer para que en efecto se pueda cumplir la ley. Existe la ley 10.263, que es la ley de reparación integral para personas sobrevivientes de femicidio, que establece un fondo de apoyo a estas familias. Y entonces también es importante decir que estas familias merecen ser escuchadas, merecen acompañamiento psicológico, económico y de diferentes formas a efectos de que puedan también sobrellevar esta situación tan dura que golpea en efecto no solo a la mujer que lo vive, la tentativa o en el peor caso perder su vida, sino que también ya queda un estigma sobre sus familias y que de verdad tenemos que atender. Así que decir que desde la Defensoría de los Habitantes, por supuesto, tienen un espacio de apoyo, de escucha y de seguimiento a nivel judicial y demás, pero también recordarle a las familias que existe también esa posibilidad de poder ser atendidas.
Sí, me gusta mucho ese de Mujer no está sola, y que por cierto ha existido una organización en este país que atendía a víctimas de violencia que se llamaba así. Las mujeres tienen que saber que no están solas. Uh-huh. Tienen que saber que la violencia se puede transformar. Es decir, que hay mujeres que han logrado salir de los ciclos de violencia y que el mundo es diferente. Es decir, que hay mujeres que han hecho una ruta de autonomía, de crecimiento personal, de empoderamiento y ayudado con un sistema que le pueda acompañar en ese proceso. Es decir, que hay otro mundo posible y que a eso pueden aspirar. Que cuando damos estos datos de tantas mujeres que no están o tantas mujeres que viven violencia, hay que humanizar este dato, porque a veces parece un dato y nos dice una cifra. Detrás de cada uno de estos datos lo que existe es una persona, una mujer llena de sueños, de proyectos, como cada una de nosotras, y no tiene por qué existir ni seguir existiendo alguien que impida que yo pueda cumplir estos sueños, que deje niños huérfanos. Es decir, la complejidad de la violencia, los daños que causa, no es solo para las víctimas directas, sino que hay una serie de víctimas indirectas que además hacen que esta sociedad sea más injusta y menos inclusiva. De manera que estas aspiraciones están vinculadas a la capacidad de una sociedad de transformar el tema de la violencia contra las mujeres y de hacer que ellas puedan vivir una vida libre de violencia. Y termino diciendo que la prevención que se hace, como esto que han organizado desde la Defensoría y que con mucho gusto como Comisión Interamericana de Mujeres acompañamos, es lo que le salva la vida a miles de mujeres. Es decir, si no estuviésemos haciendo prevención, llamando la atención, recordándole a las mujeres que no están solas y al sistema que debe funcionar, que debe tener presupuesto, política pública, prioridades de investigación, debida diligencia, si no estuviésemos en esto, muchas mujeres nos harían falta, más mujeres de las que ya nos hacen falta en esta sociedad. De manera que lo que estamos haciendo es humanizando como corresponde para que esta sociedad sea distinta y nos alcance a todas. Gracias Angie y gracias Alejandra y a ustedes por escucharnos. Esperamos que lo que conversamos hoy les sea de mucha utilidad. A ustedes que nos ven y nos escuchan, les pedimos por favor que compartan este episodio, que hablen sobre el tema con su familia y amigos, que nos ayuden a difundir el mensaje. No estamos señalando ni personas ni género, estamos señalando conductas que debemos cambiar como sociedad. Recordar, en caso de emergencia, llamar al 911. Dudas o consultas, canalizarlas por medio del Instituto Nacional de las Mujeres al 1145. En caso de no obtener respuesta, quedan disponibles los canales de contacto de la Defensoría de los Habitantes al 4000-8500 o ingresando a www.dhr.go.cr. Les invitamos desde ya a los próximos episodios de este podcast y a seguirnos en nuestras redes sociales de la Defensoría y en el TikTok del Instituto de Educación en Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes. Recordá, calladita no es más bonita. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.